Hemos preparado esta pieza para hacer una soldadura de chapas a tope biseladas a 35 grados con MAG, y para ello hemos punteado la pieza a unas chatarras. Generalmente los puntos se pueden dar por la parte superior o por la parte inferior. En este caso, y como recomendación, muchas veces es más sencillo puntear por la cara de atrás, como hemos hecho. Vamos a soldar por este lado, pero para el punteado, al realizarlo en esta cara, es más visual tener la penetración o la raíz a ojo para verificar en todo momento que los puntos no mueven las piezas y las descolocan. Es importante que estén al mismo nivel, y también es importante que el punteado se realice pues manteniendo un poco esta distancia. En principio le hemos dejado 2,5 milímetros de entrehierro o separación, podrían ser 3,25 también, más o menos una de dos. Esto ya es una cosa un poco, bueno, pues a elegir en función siempre de que facilite el ejercicio. Y también hemos preparado un talón de 1 milímetro. El talón tiene una función muy importante, y es que va a permitir que consigamos fundir estos dos bordes, pero de una forma controlada. Entonces, en este caso, estas piezas se podrían hacer incluso sin talón, porque el MAG nos permite simplemente bajando la corriente de soldadura y también la velocidad de hilo con la que tendríamos que regular esos parámetros, podríamos estar trabajando directamente sin talón. Quizá un talón pequeño ayuda a conseguir una fusión más ordenada. Y hay un detalle que nos indica si realmente estos bordes se están fundiendo. Este detalle, bueno, pues recibe varios nombres. Los norteamericanos lo llaman keyhole, ojo de cerradura, que sería la traducción, y no es más que un pequeño agujerito que se forma justo a continuación del cordón de soldadura. Mientras vamos soldando la raíz, pues se va a deformar ese ojo de cerradura. El nombre lo recibe un poco por la forma que llega a ganar, como la de las cerraduras antiguas, y lo que nos está indicando es que desaparece una parte del borde, con lo cual pues estamos consiguiendo que se fundan ambos, y al mismo tiempo estamos con el material de aporte, estamos sellando esa unión cuya preparación, separación y raíz vamos a intentar que nos permita que esto suceda de una forma fácil. Es decir, que no nos encontremos en esta situación en la que sin ojo de cerradura muy probablemente no estaríamos consiguiendo fundir los bordes del cupón, o en el caso contrario, si se llega a formar un agujero o ojo de cerradura demasiado grande, al final sería muy difícil de controlar esta soldadura y podríamos estar cometiendo también otros errores, ¿no? Como puede ser pues, el tener que ir de una forma precipitada soldando una raíz puede hacer, por ejemplo, que el gas se disipe si movemos con mucha rapidez la pistola, o si eso pues, provoca movimientos bruscos a la hora de la ejecución. Entonces, una tensión de soldadura de raíz entre 16 y 18 voltios combinado con esa separación de 2,5 y un talón de 1 milímetro, pues debería de hacérnoslo relativamente fácil. A la hora de soldar la raíz, esa combinación de parámetros que tenemos ahora, es decir, entre 16 y 18 voltios para la corriente de soldadura, la separación de 2,5 milímetros que hemos elegido entre piezas y el talón que tiene 1 milímetro, digamos que se debería de poder fundir con facilidad, tanta que si solamente fuéramos realizando un movimiento rectilíneo, pues al final el ojo de cerradura llegaría a hacerse demasiado grande y sería difícil de controlarlo.
sería bastante fácil que se llegara a desfondar la pieza. Es a eso a lo que me refiero con que sería difícil de controlarlo. Entonces, en realidad, digamos que vamos a ir siempre un poquito pasados de corriente, pero que vamos a gestionar un poco ese calor, no con movimientos rectos, sino con algún tipo de movimiento, por ejemplo, lateral o delante y detrás, mientras vamos soldando, para, bien, en el momento que avanzamos, fundir bien los bordes y conseguir la fusión, ese ojo de cerradura, y luego quizás retroceder o subir por los laterales del bisel para llevarnos el calor a una zona alejada de la unión y poder también dejar que el material de aporte haga su trabajo y vaya sellando la unión. Hasta aquí ha ido funcionando bien y a partir de aquí la raíz se descontrola. Estábamos usando 16 voltios y medio y la parte final lleva medio voltio menos. Lo que entendemos por qué se descontrola es esto. Ha pasado que ha llegado un momento en que la cantidad de calor es demasiada para el borde del bisel y el ojo de cerradura empieza a hacerse demasiado grande. Entonces, con medio voltio, luego después, tendríamos los parámetros ya ajustados para igualmente fundir el borde sin llegar a conseguir pues un cordón tan abultado o sin tener tanto riesgo de que al menor descuido el ojo de cerradura se llegue a hacer demasiado grande. De hecho, un cordón donde ya está fundido el borde y al mismo tiempo pues, resulta suficiente para conseguir el ejercicio, no es necesario que tenga tanta altura ni que se deposite tanto material. Al mismo tiempo el que ese ojo de cerradura se esté formando tan grande y tan pronto pues, supone que hay que parar, retener más y aportar más material, con lo cual pues somos menos productivos también porque vamos a avanzar más despacio y estaríamos dando más calor a la pieza de lo que necesita para soldarse. Ahora para el segundo cordón tendríamos que acabar ya, bueno, esta soldadura habría que terminar ya de fundir el bisel y cubrirlo de material por completo. Entonces, generalmente se suelen usar lo que llamamos patrones. Los patrones de soldadura no es más que un dibujo, como se puede ver aquí, cualquiera de ellos en principio, porque estamos hablando de una posición horizontal, entonces todos serían válidos. En el caso de hacer este mismo ejercicio en otra posición, pues probablemente algunos de ellos ya no funcionarían tan bien. Generalmente los que suelen funcionar bien en todos los casos son el zigzag y el movimiento en forma de U, porque son sencillos y válidos para todas las posiciones. Y el resto pues serían más adecuados, pues, por ejemplo, posición horizontal, alguno de ellos bajo techo, pero no en todas las situaciones. En cualquier caso, en estos dos tendríamos que realizar una parada en los lados. Cuando vamos acercándonos al borde del bisel,
Ahí tendríamos que detener el avance momentáneamente, contamos hasta 2, por ejemplo, e iríamos hacia el otro lado, volveríamos a parar, contando hasta 2, sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, igual que en este también. Llegando al extremo, pararíamos y contaríamos hasta 2. El hecho de parar en los lados con estos dos ejemplos de patrón es porque se facilita que la tarea de fundir bien los bordes y al mismo tiempo el material que aportamos que pueda sobrar se va a deslizar o se va a desplazar solo hacia el centro sin mayor problema, pero nos garantiza un poco, nos ayuda a que los lados del bisel tengan una mejor fusión. En el resto, como son movimientos más dinámicos, en principio no haría falta. Luego ya que funcione mejor o peor cada uno de ellos ya depende mucho de quién lo haga, cómo lo ejecute y de valorar el resultado. Pero en principio estamos hablando de una pieza donde a la hora de homologarse una de los ensayos que lleva es una radiografía, con lo cual pues conviene hacer pruebas previas y al final elegir uno que sea sencillo, que salga de la forma más natural o que quite la menor atención posible y por otro lado, bueno, que estemos en condiciones de conseguir la fusión de los bordes a nivel de que una radiografía salga bien. Cuando hablamos de cualquiera de estos dibujos, estamos diciendo que deberíamos poder realizar cualquiera de esos movimientos teniendo en cuenta que siempre vamos a llevar el hilo dentro del bisel, tanto si arrastramos, como hemos hecho en la raíz, como si llevamos la pistola orientada hacia adelante y empujando. En ningún caso el alambre debe de salir por la parte de fuera. No tiene sentido, no hay nada que ganar, el cordón se nos ensancharía más, estaríamos repartiendo material en una zona más amplia, pero al mismo tiempo también es más fácil conseguir que el cordón quede visualmente estético y que al final pues estemos hablando de que estemos siendo eficientes a la hora de realizar la soldadura, porque la parte que tenemos que fundir es la parte que está dentro del bisel, con lo cual el sacar el hilo entre estas dos líneas no tiene ningún sentido. Estamos buscando un acabado donde consigamos que prácticamente las dos líneas del bisel se prolonguen y que sean un poco los límites también del material. En resumen, si al final estamos ejecutando el cordón con cualquiera de los movimientos que acabamos de ver dentro de los bordes del bisel, la fusión con una corriente para el segundo cordón aproximada de entre 18 o 20 voltios para una pieza de homologación como esta o de tamaño de homologación, pues debería de bastar para conseguir una buena fusión y no tener problemas. Y al mismo tiempo, pues tampoco generar una corriente muy alta que implique usar unas velocidades de hilo igualmente elevadas y que luego sea muy difícil la ejecución porque haya que precipitar el avance y llevar la ejecución del movimiento con mucha prisa. Ahora, después de terminar de soldar la raíz y aprovechando que se nos desfondó aquí, soldando con 16 voltios y medio y arreglándolo luego después con 16 voltios, vamos a utilizar esta pieza ahora separada en dos raíces para soldar la segunda capa de cordón, donde vamos a probar a llevar la pistola, en este caso soldando hacia adelante o empujando, como también se la conoce, es decir, con la pistola orientada en el sentido del avance, ligeramente, con unos 70-80 grados de inclinación sobre la horizontal. Y en este otro tramo vamos a soldar arrastrando la pistola, es decir, soldando con la pistola como si fuera un electrodo revestido, mirando en sentido contrario al que avanza
podríamos decir, o se la conoce también como técnica de arrastre. En resumen, empujar, arrastrar. Empujar es soldar en el mismo sentido en el que vamos avanzando. Arrastrar es soldar con la pistola ligeramente orientada en sentido contrario al del avance. En muchos casos se tiene la idea mm, equivocada de que no se puede soldar de una forma que no sea con la pistola hacia adelante. Eso es solamente cierto en parte. En el caso del acero al carbono, el acero al carbono es un material que nos permite tanto arrastrar como empujar sin que haya ningún problema en cuanto a que el cordón se contamine o se oxide. Sin embargo, en otros materiales como el aluminio o el acero inoxidable, sí que es cierto porque necesitamos arrastrar, llevar la pistola orientada en el sentido del avance para que el gas que está saliendo por la tobera, digamos que vaya precediendo a la soldadura, vaya sacando el aire. Cosa que también hay que tener en cuenta que en muchos casos empujar cuando se hace con una inclinación excesiva puede causar problemas no delante, sino por la parte trasera. Una excesiva inclinación de la pistola puede producir que la atmósfera se cuele por la parte posterior. Entonces, tanto para una como para otra, la inclinación ha de ser no de 45, sino de aproximadamente unos, sobre la horizontal, 80 o 70 grados. He puesto en el parámetro de la altura del arco, le he puesto -4 para el cordón de cierre, buscando un poco que el hilo se queme un poquito más cerca de la pieza, lo cual hace que la luz del arco sea ligeramente menos intensa y me permita ver mejor los bordes del bisel a la hora de hacer la parada. La inductancia se la he subido un poco, a mayor inductancia algo más de fluidez, con lo cual es una manera también de prevenir que aparezcan mordeduras. El baño está más líquido, está más fluido y tiende a
llenar esas posibles mordeduras o socavaduras que se pueden quedar a los lados de los cordones. 18 voltios de corriente. Siempre tenemos que tener presente que en máquinas como esta de MIG-MAG, al final los voltios son el parámetro de corriente principal. Aunque tengamos también el valor de amperios, esta es una máquina de tensión constante, con lo cual los amperios están subiendo y bajando, intentando siempre que la corriente en voltios se mantenga constante. Y esta sería la velocidad de hilo en metros minuto que la máquina nos ha dado para esta corriente de soldadura directamente relacionada con este programa, para acero con argón CO2.